Esto provocó nuevas modas de servidumbre donde la mayoría de la humanidad, de la sociedad, trabaja. Y trabaja para pagar sus deudas con los bancos. Bajo este esquema de reserva fraccionaria, inevitablemente se han convertido los humanos en esclavos. Esclavos de una deuda de élite financiera que gobierna a los humanos restantes, que es la mayoría. Y no porque sean más inteligentes, sino porque han manipulado el sistema para ellos. Esta gente han manipulado el sistema para ellos. Beneficiarse de una gran parte de la gente, beneficiándose de una gran parte de la gente de este mundo. Y si fabricamos billetes, se preguntan, nos acusarían de falsificación. Sí, nosotros los pobres, si fabricamos billetes, nos acusarían de falsificaciones, pero si lo hacen los bancos, entonces hacen un incremento de la masa monetaria. En 1910, representantes de los Rockefeller, los Rothschild, los Morgan y otros banqueros privados se reunieron a puerta cerrada para preparar la legislación que crearía la Reserva Federal. Esta gente se les ha otorgado un poder monopolístico sobre la creación del suministro monetario de todas las naciones de este campo global. Esto fue lo que los políticos les ofreció como regalo. A cambio de la asociación y a cambio los banqueros les ofrecen a los políticos una promesa, les promete dinero de la nada. Ahora que tienen esa potestad para hacerlo, cada vez que el gobierno lo necesite. Desde el 2008 surgió la mayor impresión financiera, donde disfrazaron los costes y escondieron a quienes tenían la culpa, y los dejó como esclavos a nosotros de la deuda, trabajando para pagar más facturas. Cuando se creó la Reserva Federal en 1913, se creó también el servicio de impuestos sobre la renta, así que todos los pobres tienen que pagar la deuda según estos malditos impostores. Tenemos que pagar las deudas de los políticos con intereses a los banqueros. El problema es que tenemos un sistema bancario privado y centralizado en los Estados Unidos, disfrazado de sistemas públicos, pues si buscas en la guía telefónica, en las páginas no aparece nada, pero en unas páginas en blanco aparece al lado donde pone Federal Express. Es un banco central y privado. Ya se les dijo a estos de que no existe otra agencia del gobierno que pueda anular estas acciones. Las acciones que emprendemos, tenemos un banco central que imprime dinero en beneficio del tesoro. La Reserva Federal imprime dinero en un sistema basado en la deuda, que crea escasez, pero colocan a un grupo privilegiados en una posición en la que tienen acceso a todos los datos sobre la economía mundial, mientras que la mayoría siguen sus propias ignorancias a estas cosas. Pero los que ignoran voluntariamente las enseñanzas de Jesucristo, esa misma ignorancia los desviará hacia lo que más temen, a la separación eterna de Dios. Pues el desvío de los ignorantes los matará, como dice Proverbios capítulo 1, verso 32. El atrevimiento de ignorar voluntariamente las escrituras que te pueden salvar no será perdonado jamás, ya que el veredicto se iniciará cuando salgamos del cuerpo de carne y sangre, porque hagamos lo que hagamos, seremos juzgados, ya que está establecido para todo ser humano que después de la muerte, el juicio. Hebreos capítulo 9, verso 27, ya que el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Así que tenemos un pequeño grupo de banqueros que entienden los datos de cómo funciona el dinero en la economía, y se les proporcionó la habilidad de imprimir más y más dinero, de manera que siguen protegiendo a los privilegiados mientras nosotros nos... Y esto así no puede ser. Realmente han engañado al mundo entero, haciéndoles creer que la Reserva Federal es una institución que ayuda a estabilizar la economía. Y no depende de los políticos, pero con el paso del tiempo, hace un siglo, vemos que la Reserva Federal ha hecho justo lo contrario.
Desde que todo esto comenzó, nos estaban robando a través de la inflación y el poder adquisitivo del dólar, disminuyendo más de un 98%. La diferencia entre ricos y pobres dejó claro que el dinero va a parar solo a unos pocos. Los Estados Unidos sufrieron la Gran Depresión y 16 años después que se otorgara a estos de la Reserva Federal. Las mismas personas que crearon lo de la Reserva Federal, los Rockefeller, los Rothschild, los Morgan, todavía la controlan. Todavía la controlaban y usaban la estructura para salvarse a nuestra costa. Muchos bancos creados siguen siendo el pensar más poderoso del Capitolio de los Estados Unidos, y ellos son los dueños del lugar. El reciente colapso financiero del 2008 fue el resultado de un esquema de inflar y tirar, orquestando, diseñando y ejecutando por estos grandes banqueros para consolidar sus fortunas y poder. Es como lanzar el sedal. Colocas un montón de dinero, unidades de intercambios en circulación. Baja los intereses para ellos y concede muchos préstamos. Esta es la parte del ciclo que denominamos, como hay muchas unidades de intercambios en circulación, hay un montón de dinero que cambia de mano, que genera una gran actividad económica. Eso genera empleo y como se gasta más y más dinero, aumenta la demanda. Así que las compañías solicitan más créditos de dinero recién salido del horno para aumentar su producción. La gente fue cogiendo confianza con su rutina de vida y decían, pues, yo cogí tal trabajo en tal compañía y tiene muchos pedidos, funciona de maravilla, tiene el trabajo asegurado, tengo el trabajo asegurado y pienso de comprarme una casa más grande y luego empiezan a cambiar. Lo que hacen es tirar del sedal, suben los tipos de intereses y ahora cada vez menos personas hay que consiguen los créditos, porque las condiciones de concesión se endurecieron mucho y al aumentar los tipos de intereses, una gran parte del salario de las personas se destina a pagar esa subida de los intereses. Luego empiezan a cambiar. Lo que hacen es tirar del sedal, suben los tipos de intereses y ahora cada vez menos personas hay que consiguen los créditos, porque las condiciones de concesión se endurecieron mucho y al aumentar los tipos de intereses, una gran parte del salario de las personas se destina a pagar esa subida de los intereses y no al consumo. De pronto ya no hay tanto dinero en circulación y por tanto menos cosas se compran. Los beneficios de las compañías empiezan a disminuir y a reducir los puestos de trabajo y algunos empiezan a cerrar. La gente pierde sus trabajos. No pueden pagar esas hipotecas de esas grandes casas que se compraban cuando todo iba bien. Ahora los bancos empiezan a recoger el sedal porque mientras la gente se declaren en bancarrota, tanto las compañías como las personas, los bancos se quedan con las fortunas. Se quedan con las fortunas que son nuestras tierras, nuestras casas, los recursos que habíamos puesto como aval, para que les prestase una cifra, esta gente, para que les prestase una cifra que solo aparecía en la pantalla del ordenador. Y llevamos siglos con este ciclo económico de tirar del sedal y de recoger, de inyectar una cantidad grande en circulación de dinero y de hacerlos picar. Lo que han hecho en realidad es robarnos y se han puesto que se acumule la verdadera riqueza de este mundo en manos de unos pocos. A nivel internacional, los bancos centrales usan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para hacer más dinero, mientras explotan los recursos de aquellos países a los cuales les prestan dinero. Y con este proceso acaban llevándolos a la bancarrota. El banco central de los bancos centrales es el banco creado por los Rothschild. Es el banco de pagos internacionales. La élite se posiciona para controlar el acceso a todo lo que necesitamos prácticamente para sobrevivir. Da igual
a qué parte de este mundo vayas o estés, porque el dinero está controlado por el sistema bancario.